matará. Ay, Diosito. ¿Dónde iré? ¿En el cielo o en el infierno? Soy un angelito. 1, 2 y 3. Soy un angelito. Irás al infierno. ¿Por qué? I have racing to the up. ¿Cómo te llamas? Manuel Rivera. Estás a la lista. Tendrás que recarnarse. Pero si eres solo recarnarse. ¿Cuál es tu nombre? Rivera. Estás en la lista. Tienes que recarnecer. ¿Qué quieres? ¿Ser un elefante o un pollo? Pollo. ¡Poc, poc, poc, poc! A ti también te recarneciste. ¡Poc, poc! ¿Me llamo? ¿Cómo te llamas? ¡Poc, poc, poc! Manuel Rivera. ¡Poc, poc, poc! ¡Poc, poc, poc! Estamos en una granja. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tienes que apretar para echar fuegos, o si no, el granjero te matará. Hay que salvarnos. ¿Y cómo hago huevos, señor pollo? Apretando, poc, poc, poc. Y Manuel Rivera aprieta. Sale el huevo de color morado y lo tira. Manuel Rivera, despiértate, despiértate, que te estás cagando.